Well, I think she's trying to get us involved, and there she is. Okay. Hola. Yeah, I'm sure COVID has really confused clotting and clots because the virus goes to the A2 receptors, which you have in your heart and your blood vessels. So COVID adds a whole layer of confusion with blood clots. Because we're still learning. I mean, we're learning this in real time. But they said, well, the fact that you do so much exercise probably benefited you a great deal in surviving this. And absolutely. Oh, yeah. Yeah. Mm-hmm. So we're looking better. Yeah. And there will be no 18-mile bike rides except for a while. For a while. Yeah. So anyway, vamos a empezar. We're going to start. Yeah. Vamos a empezar. We're going to start with some fun stuff because I need some fun stuff. And I have never so earned this as today. I had like 15 messages and a failed, and the fence starts tomorrow. Oh, it's not done yet. Your credit card was denied. That's because I had told them one-time payment only, and I had to go back in and verify that. So I'm doing that. I'm getting prescriptions now. I got my life together now. We're having solar panels installed tomorrow. Oh, fun! Probably. Qué divertido. Okay. Okay. We're going to start with. Vamos a empezar. Algo como muy fácil de hablar. Okay. This is going to be kind of free expression, just for kind of fun warm up. And we're going to go from that to a listening drill. And this is something I had actually hoped to do last week, but we ran out of time, which was fine because you guys were doing great with your geography descriptions. And so this is a little behind the season, but we're after we do our little warm-up drill, which is very, very open-ended, we will do a listening drill with segments of a video about Dia de los Reyes Magos, our Three Kings Day. I know it's a little bit behind the season, but a couple of segments of that are kind of interesting. So I'm going to actually run the audio for that and the transcripts so you can see it at the same time. And we'll stop wherever you want to. And there are like two things I want to point out, because one thing for sure was something I had not known about, but was sort of an interesting fun fact. We'll see how much you can understand from what they say as you're reading along and listening to it. And then I have something else planned if we get time. Okay, vamos a empezar aquí. Vamos a empezar con solamente impresiones. Es un juego. Es un juego para hablar. Y ustedes van a describir, no necesitamos el sonido. We don't need any sound for this. Quiero que ustedes describan lo que están mirando. I want you guys to describe what you are looking at. And I'm going to hope this doesn't go super slow. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen, es un dibujo. Sí, un dibujo es como si es dibujo, ¿no? Es dibujo, no es foto. Un dibujo no es una foto. Drawing, ¿sí? ¿Qué ven en el dibujo? ¿Cuál es la imagen? These kind of drawings where people see two different things. Oh, there's la clave. There's a clue. ¿Qué ven en? Oh, now I see something. And don't raise your hand because I won't be able to see you because I've got this on share screen. So yo ve una cordoniz, pero ahora veo una mujer. Okay.
¿Qué es un cordoniz? It's a quail. Un tipo de pájaro. Bien. Ok, Pájaro. pero, Pájaro. Pájaro. ok. Y Esteban, dime algo más. Y yo veo dos cosas, un pavo real y Snoopy con mucho pelo. Con mucho pelo, con pelo rizado, sí, curly, pelo rizado, sí. Bueno, descríbanme, sí, cómo es la mujer en la imagen, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes la mujer? Tiene mucho pelo Sí. rizado, curly hair, y Tiene un Muy- collar. Rojisma. un collar, sí, claro. Y Rojisma. hoy, I forgot, hoy es cubierto. What's it? Ojo, un ojo es cubierto. El pelo cubre un ojo de la mujer. Excelente. Sí, eso me gusta mucho, sí, excelente. Yeah. Bueno. Si tiene un ojo cerrado y no podemos ver el otro ojo. Excelente. Y sí, es como un pavo real. Sí, tiene las plumas. Sí. Después. Fantástico. Ok, vale. Bueno, el segundo, sí. Aquí, porque está en inglés. Ok. La segunda imagen. ¿Qué ven? Flower. Flores Flores y mariposa. y una mariposa. ¿Cuántas Una flores? mujer, la cara de una mujer. Y la cara de una mujer, sí. Sí. Sí, bien. ¿Y cuántas flores hay? Tres. Tres, sí. Es la parte aquí en verde, es una flor. No. Ojo. ¿Cómo se dice? La parte de la planta. No sé. Hoja. ¿Sí? Leaf. Una hoja, dos hojas, tres hojas. Sí. Y hay hojas, sí, de la planta. La parte de la planta se llama la hoja. Y hay tres hojas. ¿Cómo Fantástico. se dice stem? La ramita, sí. Sí. Y bien. Sí, el tallo o racimo. Ok. ¿Y qué parte del cuerpo forma ¿qué parte del cuerpo forma la mariposa? La nariz. La nariz. ¿Qué parte del cuerpo forma la boca? Flores. Sí. Labios. La flor forma la boca. Sí, bien. Ok, excelente. Pasamos a... ok, no me gusta esta imagen tanto, pero... Y se trata más de cuáles son los colores que ven en el vestido. Oro. Azul y verde. Sort of. Azul y marrón. Marrón. No. Blanco. Brown is marrón. Yeah, blanco y marrón. Oro. Blanco. Oro. Marrón.
Sí, es un rompecabezas. This is a puzzle, sí, de hace unos años. This was a popular puzzle a couple years back, sí, de hace unos años. Los colores que veo yo son el blanco y dorado, gold. Gold. Oh, Sí. dorado. Pero varias personas ven blanco y dorado o amarillo y otras personas ven otros colores, azul y, No. y sí, otro es No. They need to y adjust their monitor. sí, Who sees pero blue? es una cosa polémica. This is a controversial thing that people fought about on the internet a couple years back, and there were people who saw it has to do with how we process colors. Okay, our brains, el cerebro. Okay, a ver. Bien. Black and blue or white and gold. Así es. Okay. Otra imagen. Oh, wow. Oh, un perro. Perrito. Un Wow. perrito. Pájaro or un pájaro. Yeah. La Pájaro. cabeza. Oh, Sí. Pequeño Ajo. pájaro. Oh, a Huh? parrot. Sí, Okay, es sí. posible que vemos un perro que tiene una sonrisa. Y Yes. un ave también. Yeah. Bien, sí. Y también un pájaro. Orejas. Pájaro. También sí, el pico, tenemos aquí el pico del pájaro. Mhm. El loro, parrot, Loro. loro. Sí, como así, sí, o perico, no sé exactamente, pero sí, Loro. un loro, me imagino. Bien, ok, vale, sí. Pues bird, sí, un pájaro, bien, ok. Vale, otra imagen. Oh, Wow, ok. Un caballo. Yo veo un Oh, caballo. Con una mujer. Well, Una mujer, Entonces- pero ¿cómo? Mujer, la mujer está aquí no, detrás. no tiene rota. oh, ¿Dónde está la mujer? Esto es la parte importante. ¿Dónde está la mujer? ¿Está, es ¿está enfrente detrás del de- caballo? No. Es en el frente de la cara. Sí. Ok, vale, sí. Sí, es una mujer desnuda. Una mujer desnuda. Okay. Desnuda, sí. Aquí, Sí. en la parte, sí, aquí de blanco. Bien. Veo dos caballos. Dos caballos. Sí, el primero No. y el otro ¿Dónde está el al otro? lado, abajo el ojo hasta la boca, a la derecha. See the ear and the other head? Dos Oh, bocas. vamos a ver. Oh, pues sí, No. hay una diferencia con los ojos, ¿no? Wow, no sé, wow, Well, you can't qué see, but interesante. yeah, where the eye is, that would be the tuft of hair Eh. between the ears. Ah, Oh, yeah, I can kind of see that. sí, ok. But the lady's Vale. Look pretty. like a horse. Interesante. Ok. Aquí. ¿Qué ven? Un pez. Es Un pez. y mujer. Yes. Yeah. Una cara. Y un hombre también. Oh, Y un mano. Ok. Es posible que Una- algunos ven a una mujer. Y es posible también ver pues aquí quizás es mejor decir pescado, porque no pez cuando está vivo, sí, nadando por el agua,
pero en el plato, Sí, sí, un pescado que está en un plato, ¿sí? Con la colita aquí, un ojo aquí, bien, ok, vale. Y la mano de, quién sabe, alguien, de alguien, no sé quién. A girl winking, sí, guiñando, sí. Ok, otra, guy. Oh, ok. two things. Una dos, chica Una chica. Es una chica, sí, claro. con tres Yeah. legs, what is it? Rodillas, tres. Ah, That looks weird. sí, sí, Piernas, es muy tres piernas. raro. Es una imagen muy rara, ¿no? Bien, bien. Entonces, ok. ¿Y por qué es rara la imagen? Mm. Hay un, Por el número de piernas. ok, vale, sí. ¿Y cuál es el número? Tres. Ok. Pero realmente, ¿qué es esto? Es en batería. Tambores. No, pero entiendo ¿No? por qué dices eso, sí. Entiendo por qué me dices que sí, batería, pero no. Bueno, como es como una jarra grande, un florero, algo, algo así, sí, sí. Es posible que es una jarra o un Jarra. florero. Un florero Sí. es un envase, container, sí, para flores o plantas, sí. Sí, y sí, es una imagen muy rara. Claro, bueno, entonces, otra imagen. Hmm. Wow, esto para mí es muy difícil. Hello? I see. Yeah. Yeah. I see. It's just a Perdón. very faint image. Sacred Heart. Iba a pausar más rápidamente, pero no pausé muy rápidamente, ¿sí? Líneas negras o Jesucristo de algo, sí, pues sí. Ok. Ok, adelante. Y tengo que pausar aquí más rápidamente. Bien. Wow. ¿Qué ven aquí? Pues no, hay dos cosas, sí. Oh, roca the Rock of Gibraltar. ¿Qué ven aquí? Pierna de- Also, bear? ¿Un oso? Oh, sí. Parece Sí. un oso, sí, Oso, quizás sí. sí, bien. Una Y montaña y un oso. veo la primera cosa que veo yo es una montaña, ¿sí? Sí. Pero aquí tenemos una forma de animal, me imagino que es oso, quizás un ratón, no sé exactamente, pero sí es un animal. Es posible que sea un animal también. Y aquí sí, oso. Claro, un oso o una montaña. La primera cosa que veo, sí, este dibujo es muy famoso, ¿no? Es muy famoso. Sí. Y ¿qué ven primero? ¿Cuál es la primera imagen que ven? Una mujer. Una mujer. Vieja. Una Sí. mujer, sí, Vieja. pero mujer. Vieja. Vieja. Una mujer vieja Joven. Also a young woman there. y una mujer Los dos. Una Los dos. nariz.
Es Grande. posible que ustedes vean también una mujer joven, pero la imagen la imagen de la mujer vieja, aquí esta parte es la nariz, aquí tiene la barbilla, Barbilla. ¿sí? Aquí es el sombrero de la mujer, ¿ok? Si ustedes ven a una mujer joven, entonces es una mujer que tiene la cara, ¿sí? Yeah. Como se dice, La chun. cara mirando Sí, atrás. away. La Yeah. cara mirando atrás. 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 Over there. Backwards. Ah. Atrás. Backwards. Mirando, looking, mirando atrás. Looking behind, ¿sí? Sobre el hombro, ¿no? Como así. Ok. Vale. Bien. Bien. Sí, este es un dibujo que tienen siempre en una prueba. ¿Cuál es la imagen que ves primero? Bien. Ok. Exactamente. Creo que hay dos. Hay una. ¡Oh! ¡Wow! Oops. Los labios, sí. Labios Labios. de una boca, sí. Flora. Yeah. Petals, yeah, could be. Una flora. Un pétalo. Sí. La primera cosa que veo es una boca, dos labios, ¿sí? Parece una boca como en una pintura de Salvador Dalí. Quizás, pero sí, quizás es posible, sí, que hay una hoja, un pétalo de Una hoja. una yes. hoja, no sé, podría ser una hoja de una planta o un pétalo de una flor. Depende, sí, aquí se dice una hoja, pero también un pétalo, pero quizás sí. Ok, qué interesante. Okay. Oh, look at the kids. We got a skull. Really cool. Emerald. Ok, Cabeza. es posible ver una calavera, sí, la Dos parte, niños, posible con y- un perro. y Entre dos, los dos. y dos niñas los y niños perro. Un perro. con una mascota, con un perro. Sí. Bien. Espejo. Sí, eso es, ok. Aquí es casi como tener los dientes del cráneo de la calavera. Y aquí de una imagen de dos niños, una imagen como en una foto muy vieja, ¿no? Gemelos. Hace muchos años. De una foto anticuada, maybe an antique photo, ¿sí? Sí, dos hijas con Oh, the dog. un perro. Con un perro no hay otra imagen. Hicieron bien, fantástico. Ok, ustedes hicieron muy bien. Vale, entonces, después de esto, vamos a hablar de Día de Reyes. Día de Reyes. Y voy a poner el audio. No vamos a escuchar todo el video. What I think my best plan to do in here, rather than having the subtitles going, is to show you the actual, in big blocks, the transcript. We'll play little blocks of it and kind of do a rundown with each little block. Okay, so you can ask questions. Hay información interesante
especialmente hay dos datos, dos cosas interesantes de este día feriado, this holiday. Es un día feriado y se llama Día de Reyes. Día de Reyes. So you'll hear the audio, but you won't hear the usual people you're used to hearing speaking. I'm going to put up the transcript instead. Pero aquí tienen ustedes la imagen del Día de Reyes. El Día de Reyes siempre se celebra el 6 de enero, cada año. El 6 de enero. Siempre. ¿Ok? Y el 6 de enero indica el fin de la temporada de la Navidad. ¿Ok? Indica el fin. Es el día final. Es el último día de celebraciones durante las fiestas navideñas. Ok, y van a hablar aquí y tengo que engrandecer un poquito. Ay, un momentito. A ver. Ok. Creo que van a empezar. Uy, no sé exactamente aquí. Vamos a ver. Ok. Eso en México se celebra el 6 de enero. Pero, aunque se llama Guadalupe Reyes, realmente esta temporada de fiestas termina hasta el 2 de febrero. Sí, exactamente. Con el Día de la Candelaria, que ahorita te vamos a explicar qué es. Y bueno, el Día de Reyes es una tradición en México súper importante, ¿no? El día están aquí, David, ¿sí? El Día de Reyes es una tradición en México súper importante. Ustedes entienden, ¿no? Ok. Yo recuerdo como niño que para mí el Día de Reyes era el día que más emoción me daba de toda la temporada. Era el día, it used to be the day, era el día que más, de más emoción, que más emoción me daba. It was the day that used to give me the greatest Excitement. yeah, joy, happiness, emotion, excitement. Our way of saying exciting is emocionado. So the day of the greatest excitement aquí, ¿ok? Sé que en tu caso fue diferente, pero al menos para mí, muchos de mis amigos, mis primos, está bien Navidad y las comidas y las reuniones, pero el Día de Reyes es el día importantísimo, sobre todo para los niños. Bien, ok. El Día de Reyes es el día importantísimo. Yes. Muchísimo. Really. Muy importante, sobre todo para los niños. Sobre todo es above all, or most of all. ¿Sí? Ok. Vale. Y si tú nunca has escuchado de esta tradición, dices, ¿a poco hay monarquía en México? Okay, she's making a small joke here. Día de Reyes sounds like King's Day. And when she asks that question, ¿a poco hay monarquía? You may ask yourself, is there monarchy? ¿A poco means maybe, perhaps. Perhaps, is there monarchy in Mexico? Por los reyes. Because of that word Reyes. And when she says por los Reyes, she means because of the word Reyes. No hay una monarquía en México. Decimos Día de Reyes porque es la versión corta de Día de los Reyes Magos. Es la versión corta. It's the what? Short version. De Día de los Reyes Magos. Mago en español es un término. Tenemos algo similar en inglés. Mage. Yeah, which became kind of more popular with the Harry Potter books. Un mage es alguien como wizard, como, sí, wizard, exacto, sí.
Ok. Ujú. que proviene de una historia bíblica, aunque realmente esta es una tradición católica Ujú. que la mayoría de los mexicanos celebra, aunque no tengan ninguna religión. The majority, most Mexicans celebrate, even They're agnostic. if not they are religious. not religious, even if they are not religious. And notice she doesn't say that as son, aunque no sean religiosos, but aunque no tengan ninguna religión. So even if they are not religiously observant. Yeah, sí, ok. Bien, ok, vale. Ujú. Y bueno, entonces viene de la historia en la Biblia en la que Jesús nace en Belén y después de un tiempo que realmente no tenemos tan seguros que sea tan cercano a la Navidad como es en este caso en la tradición en México, llegan unos reyes de Oriente, dice. Ok, y la cosa importante es, llegan unos reyes de Oriente. Some kings from the Orient. The East. Orient, from the East. Oriente refiere al este, la dirección de este, oeste, norte, sur. Ok, Oriente es igual a este. Ok, so even if you didn't get all of that, is the key information to know. Llegan unos reyes de Oriente. Some kings arrive from the East. Es suficiente. ¿Ok? Dice, ¿no? De hecho, dice sabios de Oriente. Exactamente. De hecho, in fact, dice sabios de Oriente. ¿Qué son sabios? Wise men. Scholars. Wise men. Wise. Sabios. Sabio indica wise. Sabios, plural, indica wise men. Y en inglés se dice, sí, wise men, three kings, pero a veces decimos en inglés también wise men. Sabio viene de saber, to know. Un sabio is a wise man. There is even a very famous king in Spanish history called Alfonso el Sabio, Alfonso the Wise. Okay. Y van a hablar de la tradición un poquito aquí. La Biblia, Okay. pero... Entonces, realmente es una gran mezcla de diferentes cosas, Ajá. pero el punto es que esta tradición es la representación o el recuerdo de ese momento en el cual los sabios de Oriente o los Reyes Magos, como decimos ahora, llevaban regalos a Jesús. Bueno, ¿qué hicieron o qué hacían los Reyes Magos? ¿Qué hicieron o qué hacían? What did they do? Oh, Llegaban Give regalos. it back. regalos a Jesús. Están. Llevaban, sí, Regalos. transportaban regalos. Sí. Gifts. Se dice, sí, exacto. Y llevaban ¿por qué no No, traían? Why don't they use traer to bring? no, they carried or brought gifts Ah, to Jesus. Llevar es transportar From one to algo. the other, sí. Exacto. Es transportar una persona o una cosa de un lugar a otro lugar con intento, ¿sí? A propósito, on purpose. Ok, vale, magnífico. Y bueno, esta tradición obviamente no nace en México, ¿no? This tradition obviously is not born in Mexico. Okay. Como ya dijimos, viene de España. Viene de España, comes from Spain. Spain, and they're even going to go dig a little bit further than that. Pero viene de hecho de muchas partes del mundo, ¿no? No solo en España se celebraba. Y es que es tan antiguo que de hecho se encontraron vitrales de esta tradición del siglo XVI y Del siglo XVI. 1800s. Siglo es century. Mhm. 16th century. 15th century.
Y ni siquiera fue en España, fue and ni siquiera fue en España. It wasn't even in Spain. Spain. Italy. en Italia. Entonces, Fue en Italia. Okay. es una gran mezcla de muchas culturas que Es una gran mezcla, a great mixture de muchas culturas. ha dado paso a lo que hoy conocemos como el Día de Reyes. Okay. ¿Pero qué se hace actualmente? ¿Qué se hace actualmente? What is done, as in what does one do, actualmente? Currently. Actualmente no significa en inglés actually. Es un cognado falso. Oh, Hmm? Actualmente indica hoy en día, every day. Hmm? Every day. nowadays, Nowadays. currently, Oh dear. currently. Actualmente, en inglés decimos currently, Could you say right really? now. Can you say what is done really? Can it be used in that context? Realmente, sí, se podría, sí, pero actualmente tiene un elemento muy, muy, muy importante del tiempo. Okay. Sí. Y entonces, actualmente es una palabra muy importante, muy común. Actualmente, por ejemplo, actualmente, la temperatura, estamos a 54 grados. Estamos a 54 grados actualmente. We're at 54 degrees right now. Sí, actualmente indica currently, right now, these days. Ahora. Así. Sí, pero más vago que ahora. Actualmente es mejor palabra. Actualmente is actually a better word because what you're saying, what is done these days for this holiday? Meaning, it may have been somewhat different celebration in the 16th century. Yeah. What do people do nowadays for this? So, yeah, ahora would be more like No. now. Yeah, this is more like currently. But currently could be like every single year, but in modern times. Así, ¿ok? Vale. Ujú. No se regala oro, incienso y mirra como es Como- Oh, regalarse es give a gift. En vez de decir dar un regalo, hay un verbo especial, regalarse. ¿Sí? O regalar. No se regala. One does not give. Gold. No se regala. One does not give gold, Incense. incense, Myrrh. and myrrh. Como lo que dice, se regaló a Jesús en la Biblia, sino que es una oportunidad de hacer regalos a los niños. Ujú. Entonces, esta tradición es particularmente especial justamente Ujú. para los niños que reciben regalos y generalmente son juguetes. Y generalmente son juguetes. Generally, those gifts wind up being Games. toys, right? Our word juguete, toy, el sustantivo, the noun, el sustantivo juguete, viene de jugar. Juguete es toys. Depende de cada familia. En algunas familias en Navidad se reciben cosas más útiles como ropa o libros o cosas así. Ujú. Y la tradición es algo que es posible que cambie un poquito en una familia o en otra familia. Sí, quizás en Navidad se reciben cosas útiles, useful stuff. Mhm. Ropa, libros, cosas así. Ok. Y el Día de Reyes es más especial porque se regala lo que de verdad los niños quieren, juguetes. They give what kids really want on Reyes Day. None of the stuff of here's some nice socks. You need socks anyway. Yeah.
juguetes, sí. En mi caso, nuestra familia nunca creyó en Santa ni en los Reyes Magos. Entonces mi experiencia era un poco diferente, pero no menos emocionante que la de David, que sí creía en ellos. Entonces en la familia de Ana, no creían en la familia no creía en Santa ni en Reyes Magos, pero todavía tenían la costumbre de regalar algo a los niños. Ok, ¿entienden? ¿Understand? ¿Sí? ¿Bien? Not totally. Is she saying Okay. they didn't believe in Santa? Sí, in my case, Ana dice, in my case, our family never believed in Santa nor in the three kings. Entonces means then or so. So my experience is a little different, meaning from her husband's. In her husband's case, they waited for the kings. What is Because- KC creía in ellos? They believed in them? Is that what they're saying? Okay. My experience was a little different, but no less exciting or no less full of emotion than David, who did used to believe in them. Okay. It was no less exciting. I didn't believe, but that didn't mean it wasn't exciting from David's, la de David, from his experience. Okay, see, who did? The K there really means who. It was not less emotional or less exciting than David's. Who did believe in them? Que sí creía. That sí, the way they say, oh, he did, she did, is to inject did with that word sí. That's what they use instead. Marilyn, Steve, Yeah. question. Por ejemplo, no, yo no entendí las palabras de términos médicos hoy en el hospital, pero el enfermero sí entendía bien, but the nurse did. Okay? That little C just means, that person did, whatever the action was believing. Bien? Marilyn, Steve, pregunta, por favor. No entiendo. Sí. Instead of que sí, who yes believed in them, I guess I would have put in yen. Is that wrong? And You I- could, but you could substitute where it says que sí creían ellos. You could substitute quien, but it's not as common. Huh. Es I never- posible. okay, yeah. It is possible, but not super frequent. Que is quien is used more in formal writing, Mhm. possibly, This is more like but not gringo, necessarily even then. more like gringo Okay. Spanish. Que in everyday chit chat, Mhm. yeah, usually means or often means that, right? El libro que tengo, the book that I have, Yeah. but que can also be plugged in there to talk about people, where we would plug in a word that much more zeroes in on who, right? You might say the man who is smoking or the man that is smoking, either way in English, Mhm. right? But in Spanish, they will almost never say el hombre quien fuma, el hombre que fuma. That's the way everybody's going to say it. Okay. Quien can be used, but it's much less frequently used. Okay. Does anybody else have a question before I move on? Sí o no? I No? don't understand it either. Okay. Que puedo ver que ha cambiado en generaciones. Por ejemplo, en mi generación no era tan común
que Santa Claus era una celebración o algo que llegaba a nuestras casas. Ujú. Y por el contrario, los Reyes Magos sí que eran una parte, como les dije, muy importante, ¿no? Ok, entonces en su familia no celebraron o no celebraban Santa Claus, no, pero Reyes Magos sí. Hoy en día ya es bastante común que pues ambas Figuras. figuras están en las casas mexicanas, ¿no? Y algo muy padre de esta Algo muy padre, something really cool. Algo muy padre, something really cool. tradición de Día de Reyes es algo muy que, padre. primero que Padre es jerga, it's slang. Algo es muy padre, it's really cool. Algo muy padre de esta tradición. Something really cool about this tradition. Oh, Sí. Yeah. nada junta regalos, Ujú. comida, que ahorita vamos a hablar de Ah, eso, sí. y claro, familia, es algo muy familiar, ¿no? Es un So momento it's a very family-oriented celebration, as Christmas Eve would be. muy bonito, obviamente para los niños, pero como que a los papás les emociona ver que los niños estén tan contentos en ese día. Ah, pero como que a los papás les emociona ver a los niños. The parents get excited. very excited to see that their kids are going to be so happy on that day because of the gifts that they're giving. That's what he's saying there. Pero hablemos un poquito del previo. ¿Qué pasa antes? Porque Ajá. hay algo muy importante de esto que no solo es, pum, tienes tus juguetes o tus regalos y ya, ¿no? Okay, so he says, because there's something very important about this that's not just boom. You got your toys and your little gifts. Okay, and there you go. And the no just means right. Okay, and here's an interesting part, which I kind of sort of knew, except there was a little twist to it at the end. Okay. Sí, tienes que hacer una carta. Tienes que hacer una carta. Before the kings come, you have to do something. Mhm. Yeah. Escribe. Tienes que hacer una carta. Tienes que escribir una carta. Los niños. Sí. Sí. You have Sí. to write a letter. List. Similar Ujú. a hacer cartas a Santa Claus, ¿no? También se les hacen cartas a los Ujú. Reyes Magos, pero es toda una odisea porque You have to write a letter to the three kings beforehand, and it's a whole odyssey. It's a whole big, all these things roll into a big event, a big to-do, a big process. en las escuelas las maestras te dicen, vamos a escribirle la carta a los Reyes Magos y puedes Ujú. pasar un día entero y las O maestras 2. seguro están muy Ah. contentas de que ese día es No más tiene- Okay, so what your teacher will do is your teachers will sit you down and say, oh, today, kids, you're going to sit down and write a letter to Reyes Magos during class. Okay, and we're going to take the whole day just to do that. Tienen que dar relajado. clases Yeah. solo. They don't have to Sí, give y class. They entonces los just, niños se ponen a escribir Yeah, it's a day off. todo lo que le And están they're going to send pidiendo. it by balloon. Huh? oh, they do, but there's Excellent. kind of a little twist to that. Yeah, there's a little twist, which I kind of didn't realize, just sort of a commercial twist, I guess, in a way. Reyes Magos. Y hay diferentes formas de enviar esta carta. Una de There are different ways of sending this letter. ellas es enviarla por un globo. One is to send it by balloon. Blue. Creo que esto está cambiando un poco porque Creo que está cambiando un poco. I think this is changing a little bit, she says. Mhm. ahora sabemos más sobre la contaminación, la Ujú. basura, todo ese tema, ¿no? Okay, so all of these balloons, of course, what goes up must come down. And so as not to dump litter everywhere, contaminación really means pollution, basura, trash, junk. Yeah. So it is sometimes less encouraged to do the balloon just so it doesn't litter everywhere, but
Okay, that's been the traditional means. Pero al menos cuando yo era niña, sí era común que un día antes, el 5 de enero, subías, porque no, Ah, el día antes, el 5 de enero. You don't send your letter until Fifth. the 5th. Subías, you go up. Oh, hemos yeah. dicho que se celebra el 6 de enero. Sí, creo que sí lo dijimos, Bueno, pero no importa. Es el 6 de enero. Sí, un día antes, el 5 de enero, subes a las azoteas de las Subes a las azoteas. You go up to the roofs. Mhm. Azoteas. You go up to the roofs. casas Ujú. o desde la calle, amarras a un globo con helio tu carta y lo sueltas. Ujú. Okay, you tie your letter onto the balloon y lo sueltas. Lo sueltas. You Let go. Release it. Release it. release it. Soltar is to let go, to set it free. Yeah. Y lo sueltas. You turn it loose. You let it go. Entonces, ese día era común, más común antes que ahora, ver el cielo lleno de globos, ¿no? So it is very common to see the sky lleno de globos. Full of El balloons. cielo lleno de globos. The sky full of Balloons. balloons. Ujú. Que según se los dejaban a los Reyes Magos. Pero Sí. otra cosa es dejar tu carta en tu zapato. Mm. Ah, hay otra manera. Y la otra manera es poner o meter la carta en un zapato. Muy diferente. To put it in your shoe. Okay. Sí, clásico. That's a Y, classic, he says. bueno, este tema de las cartas y el globo, en mi experiencia, fue algo que hicimos en la escuela. Algunas veces, por algún motivo que no entiendo, regresábamos de For some reason I don't understand, por algún motivo que no entiendo. las vacaciones, así como el 2 de enero o 3 de enero. Entonces, esos días, pues ya estabas en la escuela, justo antes del 6 de enero, y en la escuela escribías tu carta y a veces iba una persona con muchísimos globos a la Ujú. escuela. Ah, sometimes a person would come or used to come with a ton of balloons to school. And sell them. Muy inteligentemente vendían todos Un estos globos. suyo. And yes, clever man, because he would sell all those globes. Sí, all es the cierto, globes, ese all día those- en las calles, en los parques, Hay en muchos todos lados globeros. hay globeros. Ujú. Yeah, so she notices that on the streets, in the parks, en todos lados, all over the place, on all sides, but that's a way of saying all over the place. En todos lados, all over the place, there are globeros. Globeros have a job. Their job is to Balloon man. sell balloons. Sí. Okay. Bien. Okay, now they're going to talk about some obvious things. I'll send you the links so you can listen to that part of it soon. You know, were you a good child? Blah, 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 blah. All of that standard stuff that we also do with our children. Pero vamos a ver. Y hablando un poquito de... ¿Dónde está? ¿Y dónde empieza? Okay. 10, momentito. So that little bit's kind of interesting, but now we're going to kind of get into a second thing, which I always knew about, but it actually has an interesting origin, which I was not aware of. Adultos, ¿no? Y hay pachanga y a veces alcohol y cosas así, como que, bueno, pero el punto es que en esta celebración, en la celebración del Día de Reyes, también hay una tradición que tiene que ver con pan. Ujú. Comemos lo que se llama una rosca de reyes, que si escuchaste el episodio pasado, cuando hablamos de Francia, hablamos que Oh, momentito. Al Did they punto show a más picture? I was going to show you a picture. Tradición bastante extendida por todo América del Sur y pues sí, hasta México, ¿no? Obviamente familias latinas en Estados Unidos Okay, I siguen got a little celebrando, behind. Sorry about that. y sobre todo porque llegamos al punto más delicioso Okay, de este. rosca de reyes is the bread, okay? And now they're going to tell you a little bit about rosca de reyes.
rosca is just a sweet type bread. Not as heavy as a fruit cake, kind of a drier type cake, but there were some things about this rosca de Reyes. I mean, it's like, okay, I know what that's about. It's similar to the pan de muertos in essentially in how it is done, except it is probably a bigger deal than pan de muertos. And I was kind of shocked at, well, I'm not shocked. I always knew there was a little hook, but I didn't know why that tradition started. So will tell us a little about that. Siempre que hay algo para niños, a fuerzas hay algo que a And los right adultos here. también les debe de gustar, Claro. ¿no? Es común, al menos en México, que las fiestas infantiles no son fiestas solo para niños, sino también para adultos. So the parties where they bring this rosca de pan, or rosca de Reyes, perdón, the king's bread, it's adult parties, it's kids parties, it's all kinds of parties. She's going to use the word pachanga, which is just a slang term in Mexico for a party. Pachanga just means fiesta. That's all you need to know about that. ¿No? Y hay pachanga y a veces alcohol y cosas así, como que, bueno, pero el punto es que en esta celebración, en la celebración del Día de Reyes, también hay una tradición que tiene que ver con pan. Comen There is a tradition that has to do with, tiene que ver con, has to do with, that's what it means, have to do with. Tiene que ver con pan, has to do with bread. lo que se llama una rosca de reyes, que si escuchaste el episodio pasado, Y a ver, momentito. I am going to show you what a rosca de Reyes looks like. I have to show you on a different screen. Okay. I think there was one at the end of that story. Aquí, This, yeah. rosca de Reyes, right here. Okay, rosca de Reyes. And it is shaped Festive. usually like that. Yeah, it is very festive. It's got different little kind of like caramelized citrus type candies, which would be somewhat similar to what we do with fruitcake, a little bit. Okay. But buried in a drier type, sweeter type of bread, maybe kind of like a scone, but it's always in this kind of a shape like you see here. So let's see if you're looking at this picture, what rosca de Reyes looks like. Let's see if you can understand when he describes the shape. And I didn't realize, I thought you only did this with your family, but no. Sí, por todas partes. Y no la sabía. I did not know it. And then there's going to be a second little hook to that we'll hear about. We'll go back to the transcripts you can. pasado, cuando hablamos de Francia, hablamos que ellos tienen un galette de roi, que es lo So mismo, it's called something un different in pastel France. de reyes, pero Galette nosotros de aquí roi. le decimos Rosca. rosca. Primero, ¿cuál es la diferencia entre una rosca y un pastel? Ok, ¿Cuál es la diferencia entre una rosca y un pastel? What's the difference between a rosca and a cake? And see if you saw the picture. Let's see if you can understand what he's going to describe here. el pastel normalmente es redondo. Pastel. Cake is normally Round. En el sentido literal, digamos más bien circular. Ujú. Ok, circular. Circular o- con volumen, es decir, circular con volumen, tall, kind of, yeah. es como un pequeño cilindro. Ujú. It's like a little cylinder, yeah. Y pues normalmente es como de muchas formas, ¿no? Pero normalmente es pan, Ujú. dulce y todo eso, ¿no? Y ahora, la rosca es más como, podríamos describirlo como una gran dona. Ajá. Es como un gran donut. It's more like a great big donut. Donut, yeah, donut. Porque gran dona. tiene como el espacio en el centro, aunque no Pero tiene el espacio en el centro. Space. Open. Has an open space in the middle, right in the center. normalmente no es un círculo. Normalmente no es un círculo.
es más bien un Óvalo. Un óvalo, óvalo. algo parecido exactamente. Ok. Si estás viendo el video o tienes acceso a Patreon, te vamos a dejar una imagen de cómo es una rosca. Am, y el pan es más seco, ¿no? El pan es más seco. Right. Ah, Right. It's drier, so it's Mm. not like super moist. Yeah. Normalmente en un pastel puede ser como un poco más húmedo, Ujú. pero el pastel Un pastel puede ser como un poquito más húmedo. Yeah, it's moisture. Cake is moisture. Yeah. Más húmedo, it's moisture. el pan de la rosca es más seco y encima tiene lo que lo vuelve muy especial, ¿no? Sí, tiene acitrón. Sí, Ac- arriba tiene Acitron. There's no really great translation for that acitron. It's a citron kind of candied fruit. Okay. trozos de acitrón, que es una especie de dulce Ujú. que generalmente es candy. rojo y verde, color Rojo y ¿no? verde. Y tiene Ujú. azúcar. Tiene azúcar como una concha. Esta parte azucarada, de hecho, para mí era mi favorita. Yo solo siempre quería cortar la parte que parece como una concha. También tenemos higos deshidratados que Caramelizados. ajá, A mí me gustan. a mí ti no me gustaban. Entonces, es una mezcla muy interesante porque tienes diversas cosas, todas ellas muy dulces, y que depende en la parte en que tú lo cortas, vas a tener pues un sabor diferente, ¿no? Eso So the taste you get depends on the part you cut out of this great big oval. All right. Everybody gets kind of a different little flavor depending on where you cut it out. lo hace Claro. muy interesante porque es Sí, porque no está completamente cubierta, Ujú. sino que hay acitrón, concha, espacio, acitrón, concha. Ujú. Entonces puedes cortar un pedazo que no tenga nada dulce arriba o que tenga todo lo dulce arriba. Es como una experiencia. Y de hecho ese es el punto. Cada persona va a cortar su propio pedazo de rosca. Every person is going to cut their own piece of the rosca, the bread. Yeah. Entonces Ujú. tú puedes elegir en qué parte del pan quieres cortar tu pedazo. You can choose what part you want to cut for your own piece. Okay. And, okay. A ver. ¿Y por qué tienes tú la decisión? Ok, viene otra parte súper importante de la rosca. Here comes an important part Adentro of de la rosca. rosca existe algo misterioso. Existen unos muñequitos de plástico. Yo sé, What's inside the rosca are muñequitos. Ito, little tiny. You don't want to eat them. Plastic dolls. They're little plastic dolls. si nos estás viendo en algunos otros países, vas a decir qué insalubre, You're going to say, wow, how unhealthy that is. Peligroso. qué How peligroso, dangerous. y créeme, lo hemos pensado, no nos importa, seguir Yeah, we've thought about it. We don't care. No nos importa. We don't care. We thought about it. Okay, yes, it's dangerous. Yes. We thought about it. We don't care. haciendo roscas con trozos de plástico adentro en forma de un muñequito que De un bebé. representa a un bebé, Jesús de bebé. Esto tiene un significado muy importante. And here's the part that I didn't quite get, but it made sense. Why do we put this little thing? I thought it was just for the fun of finding it. And I knew that a person who finds El Niño Jesús gets a special job. But I didn't understand, actually, buried very deep in this idea of hiding the little toy thing inside of the bread. Besides, you get a special job if you get that piece that has it, is why do we put it in the bread in the first place, which goes quite a bit deeper. And that is, tiene un significado muy importante. It's got an important meaning behind y it. tenía una historia atrás como más fuerte, más And it's got a story that's kind of a big deal. profunda, que de hecho Deep. antes le ponían una haba, ¿no? Estábamos leyendo que no le ponían And before they used a little plastic baby, they used to like take a great big bean, a white bean. It would represent the baby, but it meant the same thing. algo de plástico. Obviamente hace muchos años no existía el plástico y le ponían una haba hace Ujú. muchos años. ¿Y qué significaba? Pues en la tradición católica están
hablando del momento en el que en la Biblia Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Oh, those of you who remember your Bible stories, yes, in the Catholic tradition, it was, well, it's Bible story. I think they've all heard that story. They're talking about the moment in which the King Herod figure, yeah, manda matar a todos los niños menores de los 2 años. That King Herod had ordered all children under the age of to be do the psycho thing, kill them, okay, to eliminate a king, yeah, growing up to later threaten his reign, okay. Entonces tenían que esconder al bebé, ¿no? So they had to hide the baby. Esconder a Jesús para que no lo encontraran. Ese es como el origen. Oh, so why do we put a little baby doll inside the bread? It's a reminder of this biblical story that the child had to be hidden. Oh, I was a bit dense and did not get that kind of important detail that's why that La happens. verdad es que nosotros no sabíamos Ni ese origen. sabíamos, sí. Yo creo que mucha gente no conoce el significado And she says, I don't think many people know that's what that means. Well, I didn't. You'll know. I de didn't. esto y simplemente se volvió una tradición divertida ahora, Ujú. porque el punto es no encontrar el bebé. Nadie Exactamente. quiere encontrar el bebé. Nobody wants to get the baby, however. If you are cutting the piece and you get the baby, you don't want to, and they're going to tell you Que why. ganes un premio encontrando el bebé, sino todo lo contrario. Ajá. Tú cortas la Now, when somebody says todo lo contrario, they mean just the opposite. And what it literally translates to, but rather all the contrary. But we would say, but it's just the opposite. Okay. So here's the rosca en job donde tú part. quieras y todo el mundo está observándote para que Sí. abras tu pedazo de rosca o lo empieces a morder. Y si aparece una cabecita o unos pies, quiere decir que te tocó el muñeco. Y todos van a decir, "Y". Exactamente. Everybody waits to see if you get take a bite of a head or a foot or something. Yeah. Because the person who gets the doll has to do a special Y thing. algo muy chistoso es que no solo hay un muñeco en una rosca. Entonces, Hay varios. depende del tamaño de la rosca. Puedes tener roscas como para 2 personas muy pequeñas de unos 30 o 40 centímetros y roscas tan grandes como de 1 metro que estas se utilizan más como en las oficinas y tal vez como una reunión grande con familia. Y puede haber hasta 15 o 20 muñecos en una rosca. Ay, wow, puede haber hasta Oh, 15 o 20. oh. Yo pensaba que solamente había un niño Jesús en la rosca, pero no. 15 o 20. But they talk about the size of these. Many people will buy them for the whole office, and it will cover the entire table. So yes, you got a whole bunch of them. And here comes the job. Si vas a tener una reunión en donde van a partir la rosca 40 personas, a la mitad les puede tocar el muñeco. Y el punto es que todas las personas que tienen el muñeco tienen la responsabilidad, con todos los demás que están ahí, de comprar tamales. Las personas que tienen la muñeca, las muñequitas, sí, los muñequitos, tienen que comprar tamales. They have to buy tamales. So it's their treat. They're stuck buying the tamales, and it will happen a special day. They have time to prepare for that. Y no solo cualquier día, es Not just any day. No solo cualquier día. Not just any day. como el 2 de febrero, que se celebra. Oh, on the 6th of January, the person who has to buy tamales has to do it when? February 2nd. February 2nd. February Celebra 2nd. el Día de la Candelaria, que es otro. Día de Candelaria. That is called Día de Candelaria. It is
noted on the Catholic calendar as Day of the Purification of Mary. So it was a presentation of Jesus in the temple with his mother. This was an old Jewish tradition. After the birth of a child, the mother would come in after having had the child. The mother is purified, the child is presented, and okay. So, Otra Candelaria. tradición católica que para nosotros, para todo el mundo, no sabemos qué realmente es el Día de la Candelaria, solo sabemos que es el Día de los El tamales. día de And nobody really cares what the Candelaria Day means. They just care that they get Tamales. tamales. Yeah. So, the whole biblical story part is sort of, it's tamale day. Okay, for them. comer tamales. Exactamente. Sí, y bueno, la rosca tradicionalmente se acompaña con chocolate caliente. Es Mm. como la bebida ideal para comer la rosca. O atole, ¿no? En algunos lugares atole. Quizás, creo que el chocolate es más tradicional. Ujú. Okay, so you either have atole or the other thing. Depende. It depends. It depende. Okay, bien. I did not know that that guys actually made a killing on their balloons outside of schools that day. And I did not know the reason why they hid those the little muñequitos. It really goes to that thing of the story of hiding the baby. So it's not to be right. So it's not to be sacrificed. That, is actually kind of deep. Yeah. Pero no sabía. I will send you, if you want to listen to the whole thing, that transcript and the video. You can watch it or not. Si quieren, si no quieren, no importa, doesn't matter. Pero we'll leave the rest of that for a different time if you would like to do it a little bit later, un poquito más tarde. Okay. Right? Sí. Sí. Una pregunta, por favor. En México, ¿es la noche buena muy importante? ¿Noche buena? Sí. Christmas Eve. Oh, sí. Importantísimo, sí. Christmas De Eve la is a bigger Navidad, deal than actual arriba. Christmas Day. Sí. Just because of the family gathering and the food Yes. prep. And generally, a lot of families would, rather than waking up and doing a church festivity on Christmas Day, it is a little more common, and it used to be in my childhood this way too, of a midnight mass. So Christmas Eve, you'd eat, Mhm. go to church. And And see, in Argentina, toys are given to the children on La Noche Buena, not Christmas Day. Is that a correcto. tradition at all, or the kids have to wait until the day of the wise men in order to the three kings? And this is something that will vary from one region to another. Some tend to do more minor gifts on Christmas Eve. Some just really do both. But in many, many places, you know how, if you got 10 gifts, well, I didn't. If you got, let's say you got 3 gifts, and there were a couple that were sort of minor, but there was one big one. Yeah. And if you listen to the whole video, they'll kind of talk about that. The big one is usually saved for Reyes Magos, generally, in most places. But there's variation, as always. And it was sort of interesting. They talk a little bit more in the video about how their friends who grow up more in the northern part of Mexico don't do Reyes so much because the influence from the U.S. is more that you do the Christmas Day thing, and Reyes Magos was kind of like, and their reaction was both, oh, those poor children, they don't get Reyes Magos, those poor kids, they got suckered out of a great opportunity. Okay. Bien. Vale. Bueno. Pero vamos a hablar un poquito de para prepararles para la idea de conversación en la semana que viene. Bien, lo que sí van a
Lo que sí ustedes van a ver durante la semana, serán 2 vídeos que hablan de los propósitos o las como resoluciones del año nuevo. Ah, ¿Sí? sí. Sí, y esto sí es un poquito más importante ahora porque hoy es el 16 de enero y es ahora durante las primeras 2 semanas de enero. Nosotros enfocamos un poquito más después de la Navidad, después de todo eso, enfocamos un poquito más en decisiones que hacemos sobre la vida. ¿Qué vamos a hacer en el año nuevo? ¿Sí? ¿Cuáles son metas importantes para el año nuevo? Entonces, voy a compartir con ustedes esta idea de, en inglés decimos New Year's resolutions, ¿sí? En español hay varios términos, varias palabras, diferentes palabras que podemos usar para hablar de las metas. Las metas. ¿Alguien sabe qué indica una meta? ¿Qué es una Goal. meta? A goal. Las metas. Goals, ¿sí? Las metas del año nuevo o quizás los propósitos. Perdón. Ay, a ver, momentito. Necesito mi teclado en español. Las propósitos también son purposes, goals, es igual, pero meta es muy importante. En otras palabras, ¿qué podemos decir? ¿Qué quieres hacer en el año nuevo? ¿Cuáles? And Karen, Karen, this is going to tie into a question you sent to me, which I sadly could not get to. ¿Cuáles son tus metas del año nuevo? Ok. Hay muchas maneras, todas correctas, de expresar la idea, ¿sí? De New Year's resolution. ¿Qué quieres hacer en el año nuevo? ¿O cuáles son tus metas o las metas del año nuevo? What do you want to do in the new year? Or what are your goals? But notice, when we ask what are your goals, en inglés decimos what are your goals? But I don't see the word que there. Do you see the word que there? Yo no. Y no se dice, ¿qué son tus metas? No. ¿Por qué no? ¿Cuáles son tus metas? Would ask you to choose out of all the possible resolutions that might exist, the ones that you want to grab out of the big bowl of what do you want to do, right? We're not asking for, what does that word meta mean? If somebody starts to hear you use the word que, que son metas, that makes it sound like you're asking, well, what does that word metas mean? I don't know what a meta means. And the meta is not asking about smoking or eating certain kind of foods or doing something.
it would mean you didn't know what the word meta means. So when we want to ask, what are your goals? We actually don't use the word what, que. We use this word, cuál, singular, or cuáles, plural. So you could phrase this singular, cuál es tu meta del año nuevo? Or cuáles son, right? If you have more than one. Okay. So is the trigger for that you're saying son or s instead of what do you want? The trigger in part is What that, is? yeah, Or what is are that you're is. not going to hear que. You're only going to hear que. Let me phrase it better Well, this way. couldn't you say cuál quieres hacer? And couldn't you say that as easily as que in that case? Okay. Here's the trigger. Que es is always going to preference, hey, define what that next word means. Mhm. Que es, you can combine que es, but like this. ¿Qué es esto? What is this? Qual usually means which one. Mhm. Is that an easier way to explain it? Sí. Yeah, which one out of all the multi things? Yeah. Yeah, Yeah. but you could have, I mean, it's just the same as out of all the goals you might have, all of the things you might wish to do. Which one are you selecting? Que es will preface a definition. Cuáles does not indicate a definition. Cuáles or cuáles son, if you make it plural, will indicate a choice. Mhm. A choice. And we can even filter it down to the level of ¿cuál es tu cumpleaños? Mhm. We're choosing one day out of the whole calendar, right? I see. Yeah, even then, nobody will phrase it as ¿qué es tu cumpleaños? If somebody asked me, ¿qué es tu cumpleaños? I would say, your birthday? Because I would assume you don't know what cumpleaños means, right? But ¿cuál es tu cumpleaños? Is how somebody expects to say, oh, 30th of January, or lo que sea, whatever it might be, right? ¿Cuál es tu cumpleaños? Asks, what's your birthday? Meaning, which day out of the 365 or leap year 366 is yours? Okay, so ¿cuál es always indicates a choice. But you're going to get a little, two little videos, which are going to be very easy, much easier than the David and Ana videos. And they're both going to talk about resolutions, but you're going to hear them phrase things in different ways. So, okay, la semana que viene, después de ver y escuchar los dos videos, todos nosotros vamos a hablar de las metas del año nuevo. Y voy a enviarles a ustedes una lista de preguntas, not just what are your goals, but also some things about goals in general. And you'll understand the questions when you see them. People might also phrase it this way. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres lograr is kind of similar to ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer just means what do you want to do? But ¿qué quieres lograr? Es una pregunta más específica. ¿Qué quieres? What do you want to achieve? Lograr means to reach a goal.
yeah, to reach a goal, to actually get it done, to get to the finish line, to cross the tape that marks the finish line. That's lograr. Okay. So, ¿qué quieres lograr? What do you want to achieve, really? Which is kind of more the point of, una meta, a goal. Yeah. It's not just, what do you want to do? Oh, I want to go to the park. No, it's some kind of benchmark that you want to hit, right? So, ¿qué quieres lograr? The first video you're going to watch is going to phrase things much more simply in the vein of this first question up here of ¿qué quieres hacer? Okay. So when you come back to talk, you may choose to phrase it as quiero. Okay. Por ejemplo, quiero mantener la limpieza de mi casa mejor que el año pasado. O, por ejemplo, quiero dejar de fumar. Yo no fumo. No fumo, pero es una meta común, ¿no? Quiero stop de fumar. Quiero hacer ejercicio por lo menos 4 días a la semana. O, por ejemplo, quiero aprender alemán. I want to learn German. O, por ejemplo, quiero comer más, quiero comer una dieta muy saludable. Algo así. Okay. ¿Qué quieres hacer? What do you want to do? When you come back and do that, all you have to do is combine 2 verbs. But you need to do it with querer conjugated. What's going to happen with the second verb? Stays infinitive. Oh, it'll be Stays infinitive. in infinitive. So the easy peasy way to talk about your goals is to take quiero or quieres or queremos if you want to talk about everybody in your family. That happens sometimes. Conjugate querer and then tell us what that second thing that you want to do is with just the infinitive. Okay. El video número 2, the second video, is going to use a slightly more sophisticated structure. You may want to try one of each. The more sophisticated structure is to use subjuntivo. Is to use subjunctive. I'm going to let him show you some examples. Perhaps we could do 1 or 2. Okay. See, I will show you only 1 or 2. A ver. Now you can see the guy, right? Sí pueden ver el hombre, ¿verdad? Sí? No. No? Oh, No. okay. Momentito. Okay. En 5 segundos, más o menos. Vamos a ver. Okay. Espero que. Un poquito, solamente un poquito. Estamos a un día de terminar este 2022. ¿Ya saben qué van a hacer en el 2023? And there's the easy one. Van a hacer what you're going to do. Pues el día de hoy les propongo un pequeño ejercicio. Yo puse And keep in mind, you can turn on your CC box, which will give you the subtitles down here. aquí en este vaso
10 Pues es- papelitos y cada uno tiene un verbo diferente. So instead of quiero hacer ejercicio, quiero dejar de fumar, you might choose to express it using this kind of a structure. Y vamos a practicar con el subjuntivo presente y con la estructura espero que. Les voy a mandar buenos deseos, les voy a mandar buenas vibras. En casa pueden también ustedes practicar. Van pausando y van escribiendo o van diciendo sus deseos. ¿Listos? Pues muy bien, vamos con el primer papelito. Aquí voy a sacar El primer ejemplo, we'll just show you this papelito. one tonight. Vamos a ver qué verbo nos toca. Y aquí tenemos el verbo cumplir. Pues yo espero que ustedes cumplan todos sus sueños. Yo espero que ustedes cumplan todas sus metas. I hope that you guys fulfill all your Dreams. sueños. Dream. See, dreams. Yeah, dreams. But notice this structure is harder to use than quiero hacer ejercicio. How do you get this? See? Yeah. Como, Espero que ustedes cumplan. And cumplan with an A-N comes from cumplir, an IR verb. So using espero que ustedes cumplan. I hope you fulfill. Okay. You may choose to use espero que. I hope that. And then plug in a subjunctive. You can choose either way of expressing goals, resolutions, what you want to do. And we'll come back next week. You can use the easier way, or you can okay. use the harder way. See, but if we're doing that to spare, okay, to use a subjunctive, don't you need a second subject? So if it's your own goal, he did. Yes. yeah, he was hoping somebody else. Right. He's hoping that somebody, so yes, that's a good point. So Karen brought up a very good point. Y gracias. So the one quiero is when I myself want to do it. But I hope that something happens for you. Okay, maybe not exactly a goal, but something you would like to happen in the coming year. But the subjunctive has to use espero que. I hope that, and I hope that somebody, I hope my kid finds a job. I hope, I hope my husband gets better. Right? I hope that he gets better. Yeah. Okay. Maybe not really a resolution, but a goal that you've got for the year. Yeah. Mhm. I hope. Oh, I hope my grandkid has a great first year of his or her life. Yeah. I hope see. So here's a funny question. Can you hope that you, in other words, I hope that I, Yeah. No. Okay, I didn't So think. it's not, No. it's not subjunctive. No. You could say it. Gracias, Federico. Thank you. I'm going to show you how that's a little bit different. We're going to go back. We're going to go back because this is kind of, hey, Federico, you are a very smart person because you foresaw. Say that again, please. You are smarter than the average bear, as Yogi Bear used to say. Okay. I want you to see the difference between these two. I could say, quiero hacer ejercicio. Mhm. Okay. I could say, espero hacer ejercicio. Right. I want to exercise. I hope to exercise. But then it's saying that I want to be the one doing that second activity. Mhm. There's no person number one and person number two.
here is how it will sound different. And I want you to think about it when you listen to the two videos. Okay. I could phrase it as quiero que, or I could phrase it as espero que. I want that, or I hope that. Both of those work. But now I'm going to inject a different person, and it cannot be the yo you're thinking about with quiero. It cannot be the yo you're expressing with espero. Okay, follow me so far? Okay. Quiero que mi nieto, mi nuevo nieto celebre su primer cumpleaños. I want my grandkid to celebrate his first birthday con muchos juguetes, con mucho amor, algo así, something like that. Okay. ¿Sí? Oh, espero que espero que mi esposo o mi esposa tenga buena salud. I hope my spouse might have good health. I'm doing the hoping, and I'm hoping it for somebody else. Okay, thank you. Yep. Bien. Y es la diferencia. I'm doing the hoping, I'm doing the wanting, but I'm plugging in a different human being, and that uses what looks like a wrong verb. What looks like a wrong. Tener is an ER verb. Why do I have an hanging off the end of that? Celebrar is an AR verb. Why do I have an hanging? That's wrong. Well, no, it isn't. But this structure is more complicated. So our point is going to be, some of you may choose to just do the easy thing of use two verbs, conjugate one, don't conjugate the second. And you're talking about the same human being. That's great. Es fantástico. Vale. Okay. All right. Don't feel deficient. If that is what you're going to use that. If you're going to talk about what you're hoping for somebody else, family, neighbor, what you're hoping for your town, what you're hoping for your country. But if we're involving somebody else, we're going to break it out into this different kind of structure. If you don't feel comfortable doing that, está bien. It's fine. You don't have to. But what is going to happen is you'll at least get exposed to some examples you'll hear. If you don't understand how to use it, be comfortable with that. You'll hear some other people using that, and you'll start to hear, oh, this is how it sounds to say a slightly different idea. But it'll have to use that structure. Sí, Susana. So you're saying you can still say, I hope that with regards to yourself, I hope I speak Spanish better next year. You just wouldn't use the subjunctive? If I'm talking about I hope, and I hope that I do it, I don't use subjunctive. Subjunctive. Okay. Thank you. I hope my community remains peaceful. That needs subjunctive. Okay. I'm hoping something our town does. Okay. I hope our neighborhood gets together more. Oh, if you want to have block parties twice a year, we're talking about what your community does, and that'll need a subjunctive. So if you don't feel comfortable using that, don't worry about it. But no, come prepared to
hearing how that will sound, because some people will try it. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo Yeah. bien? Ok. Y la semana que viene, ustedes van a expresar deseos, lo que quieren en 2023. En general, ¿ok? Quizás una meta o algo relacionado, something related to that. ¿Está bien? Sí. And in the interim, you're going to have 2 little nice listening videos, which don't go fast. Yeah. Turn on your subtitles. And one will be the other one, the easier one will actually be kind of cute and amusing and will go very, very, very super slow, slower than he does. So you'll hear lots of examples. You'll look at my little questions and you will start to flesh out some ideas of what we can talk about. And we're going to talk about not only that, but maybe a little bit about what kinds of goals are good, what kind of goals are maybe not so great, maybe why not, todo eso, all that. ¿Está bien? Sí. Yes. Fantástico. Wow, I was way better prepared than I thought I was going to be. You've Okay. probably Vale done this bien. before. Vale bien. See, I have this sort of you know. That was a very good lesson. Type 3 Drop it. sentences, Yeah. talk to the doctor. Type 3 more sentences, talk to the doctor. What did I just do? Yeah. Okay. Vale bien. Okay. Está bien. ¿Alguna pregunta o no? Next week, we're going to talk about a very, after this, we're going to talk about a very spicy, very controversial. Are any of you familiar with Schadenfreude? Taking pleasure in the misery of others. Oh, no. Oh, God. It's a wonderful German word we don't have. Yeah, I've heard the word, but I didn't know it meant that. Oh, yes. Schadenfreude. Taking pleasure in the misery of others Horrible. is going to be an interesting tangent that will lead into the week coming. In the midst of the crisis, as I was sitting waiting for surgical procedures to be done, my email box started to blow up with things not asking about the welfare of my family, but rather, what is Shakira doing? So next week we're going to talk about what Shakira is doing, which is involved with Schadenfreude, and also, well, it is very controversial because remember when Jennifer Aniston and Brad Pitt Broke up. did Yeah. and did you ever get sick of all that? But it was a big deal when 2 people who are famous, each in their own sphere of the world, well known, each in their own right. This person would be famous without this other person. They happen to be together, but now they're doing the split. It's about that. And it is A breakup. I cannot even click on a YouTube because it knows what I've looked at. 17 different opinions on was this a good idea or not. But it's very fun. So learn some stuff with that. Okay. Right, Nada cool. más. That's it. Nada más.